Bueno, vamos a pasar al último punto, que es la insatisfacción. El descontento, la desilusión, la insatisfacción en sí, el sufrimiento, la incomodidad, el dolor, la intranquilidad, la imperfección, ¿no? El malestar, la fricción, incomodidad de eso, ¿no? El pesar, la frustración, la irritación, la presión, la agonía, la tensión, la angustia existencial, la carga o peso existencial inherente a la condición no iluminada humana. Todas esas características que he mencionado están relacionadas con la insatisfacción, ¿no? Que es la última característica de la existencia, ¿no? De los fenómenos de la existencia. Entonces, para explicar un poco este punto de la insatisfacción, voy a hablar lo que se conoce en el budismo como las 4 nobles verdades, que en realidad es una mala traducción, porque Buda no habló de 4 verdades, Buda habló de una sola verdad, que él la desglosó en 4, digamos, etapas de explicación, como una forma didáctica de explicarlo para que sea fácilmente comprendida. Entonces, lo más adecuado sería traducirlo como la cuádruple verdad, o sea, una sola verdad que se puede dividir en 4 para explicarla, ¿no? Pero en realidad es una. Entonces tenemos así que el número 1, ¿no? La insatisfacción y el sufrimiento existen en toda la existencia, en toda existencia. Vivamos en Sudamérica, en Norteamérica, en Europa, en África, en Asia, en Oceanía, donde sea, en el polo norte, en el polo sur, siempre a donde vayamos va a estar presente la insatisfacción y el sufrimiento. Seamos muy pobres o seamos muy ricos, siempre vamos a estar sometidos a la insatisfacción y el sufrimiento. El pobre porque no tiene las cosas que necesita para cubrir, aunque sea sus necesidades básicas. Y el rico porque tiene demasiado y tiene miedo de perderlo, no es feliz, está angustiado, ¿no? Entonces hay rivalidades y todo, ¿no? Ese es el punto número 1. La insatisfacción y el sufrimiento existen en toda la existencia. En toda la existencia existen insatisfacción y sufrimiento. El punto número 2. La insatisfacción y el sufrimiento tienen una causa, y esta causa es un fuerte deseo. El punto número 3 es la insatisfacción y el sufrimiento se pueden eliminar, se puede llegar a eliminar, o sea, existe una solución, ¿no? Entonces, pero para eliminarlo tenemos que eliminar la causa de esta insatisfacción y este sufrimiento. El punto número 4 es el siguiente: la insatisfacción y el sufrimiento tienen un método para su eliminación. Es lo que se conoce en el budismo como el sagrado camino óctuple. Bueno, aquí yo lo explico como el método óctuple, ¿no? Para resumir un poco, para que sea más fácil de comprender. Entonces, tenemos que la insustancialidad, ¿no? Es la principal enseñanza, ¿no? La principal enseñanza para el despertar. La eliminación o extinción de la insatisfacción y el sufrimiento es el principal y el último objetivo. O sea, este método tiene como finalidad, ¿no? Eliminar, ¿no? El sufrimiento. Entonces uno elimina el sufrimiento y por lo tanto alcanza la felicidad máxima. Pero para eliminar este sufrimiento hay que entender cuál es su origen, cuáles son sus causas. Entonces es indispensable primero aceptar que la existencia de esta insatisfacción en la vida, que aparece de manera continua, intermitente, ¿no? Y por lo tanto el sufrimiento es una realidad inherente al existir y universal. Por eso les decía, ¿no? Que a donde vayamos nos perseguirá el sufrimiento, siempre va a estar ahí. Entonces tenemos que aceptarlo, no negarlo, no rechazarlo, no querer huir de él, ¿no? Porque huir de él es como querer huir de nuestra sombra, nos persigue, está ahí con nosotros. Entonces el primer paso es aceptarlo en realidad, ¿no? Entonces se puede conservar los estados y momentos felices, ¿no? Como una buena situación económica, una buena salud, etcétera, estar rodeado de las personas que queremos, que amamos y que nos aman, ¿no? Pero nunca van a ser permanentes. Esos estados nunca van a ser continuos ni permanentes, y no existe manera de asegurarnos que sean permanentes. Entonces, en algún momento se acabará, ¿no? Entonces, la insatisfacción y el sufrimiento es el resultado de no actuar ni pensar de manera que sea realmente consecuente con las realidades de la impermanencia y de la inexistencia del yo. Entonces uno sufre, uno se siente insatisfecho porque no tiene una forma de pensar adecuada con la realidad. Se podría decir porque no es realista, porque está aferrado
a anhelos, a expectativas, a deseos, a cómo deberían ser las cosas según la mente de uno. Entonces, mientras esté aferrado a todas esas fantasías, ilusiones, jamás será feliz.